Vayamos al próximo nivel. Ya no usamos base de datos Sistel, sino que tenemos un Postgres de nuestro sistema o de lo que nosotros querramos, que es totalmente independiente de todo lo que haya podido desarrollar Sistel, ¿sí? Tenemos nuestra propia base de datos Postgres. Vamos a nuestro a nuestro cliente de base de datos. Yo, por ejemplo, aquí en esta computadora tengo una base de datos que creé como ejemplo, que se llama Beagle. Tengo dentro lo que es el esquema público y tenemos una tabla que se llama productos, en donde tenemos un campo ID, un campo descripción, un campo precio, un campo llamado EAN y un campo llamado info extra, ¿sí? Esta es una tablita muy simple que yo me he generado para mostrarles como ejemplo y vamos a ver su contenido, lo tenemos aquí, ¿sí? Fíjense, simplemente un ID 1 que se llama papa, tiene un precio con coma decimal, un campo EAN, no tiene info extra, después tenemos dos más, una fibra negra, precio 1000 pesos, su correspondiente código de barras, info extra dice promo por 2 unidades, la fibra verde tiene una promo por caja cerrada, ¿sí? Entonces vamos a ir ahora a nuestro verificador. Bien, venimos aquí, en configuración, le vamos a configurar. Bien, primero vamos a borrar todos los pelos que teníamos antes, ¿sí? Para arrancar estamos con una configuración nueva. Vamos a configurar, nos vamos a base de datos, le decimos que ya ahora no es más una base de datos System, sino que es una base de datos Postgres. ¿En dónde está? En la IP que teníamos antes, que era la del servidor, la 192.168.0.101, 192.168.0.101. En el puerto, a ver, vamos a ver en qué puerto está trabajando nuestro Postgres, en el 5432. El nombre, tenemos que poner el nombre de nuestra base de datos, se llama Bickle. Usuario, le tengo un usuario que se llama Sistel, y en contraseña ponemos la contraseña de usuario de base de datos, ¿sí? Probamos la conexión, me dice conexión exitosa. Bien, le damos en conectar entonces. Fantástico, ya estamos conectados a la base de datos. ¿Qué sigue? Nos tenemos que ir aquí y le decimos, bueno, mire, ¿cuál es la query? La query significa cuál es el SQL que yo tengo que generar para traer todos los datos, ¿sí? Nombre de la tabla. Aquí tenemos. La tabla se llama productos. Productos. Campo código barra. En este caso se llamaba EAN. Campo nombre. El nombre se llama descripción. Campo precio. Yo lo llamé precio. Campo extra se llama info extra. Y condición. Si yo quisiera le podría poner una condición. ¿Por qué? Porque quizás en mi base de datos tengo, no sé, 50.000 productos. Pero de esos 50.000 productos solamente quiero mostrar en el verificador todos aquellos que sean vendibles por góndola, por ejemplo, no todos los que yo venda en fraccionado. O quizás yo tenga una bandera dentro de mi tabla que diga solamente estos productos quiero que lleguen al verificador. Son condiciones que nosotros podemos establecer. Y en el momento en que nosotros le demos al botón de ejecutar, nos lanza en forma automática esa consulta y nos actualizó ya nuestra base de datos del verificador. Fíjense que rápido nos trajo los mismos datos que nosotros teníamos en nuestra tablita, ¿sí? Los mismos datos que trajo los, los, los cargó en nuestro verificador. Veamos qué ocurre simplemente para, nos vamos aquí, configurar base de datos. ¿Qué ocurre si nosotros, por ejemplo, ponemos mal la dirección de nuestro servidor? ¿Sí? Recuerden la 101. Bueno, si yo le pongo la 105, le pongo presionar conexión, me pide la contraseña, ingreso la contraseña. Cuando ponemos probar conexión, intenta conectarse, intenta, no puede.
error de conexión, me dice que la conexión no se pudo establecer hacia esa IP. ¿Sí? Yo le vuelvo a poner la de mi PC y en forma automática entró. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, los datos del servidor están bien? ¿Sí? Ahí lo tenemos. Pero nosotros ponemos un dato incorrecto de lo que sea la base de datos, ya sea el nombre o datos de usuario. Por ejemplo, probar conexión. Ahí está, me dice, no existe la base de datos BIP. Ah, fantástico. ¿Es esto quizás? A ver. Exactamente. Che, ¿qué pasa si ponemos mal el dato de usuario o la contraseña? También va a intentar y nos va a avisar la autenticación password falló para el usuario system. Entonces tenemos que revisar o el usuario o la contraseña, cuál de los dos estaba mal puesto, ¿sí? Nos va a estar retroalimentando sobre cuál es el problema por el cual no nos podemos conectar.